No, a ver, hay que la chequear. No, esto es interactivo, no hay ningún problema. ¿Alguien recuerda algo del arrepentimiento? ¿Un detalle, una frase, algo? ¿Alguien recuerda algo? Que existen dos cosas, el arrepentimiento y el remordimiento. Por ejemplo, el remordimiento también te trae pesar, también te trae malestar, también estás hecho polvo, pero eso no quiere decir que no lo volverías a hacer, es porque has hecho algo que te ha reportado una mala consecuencia y por eso tienes remordimiento. La diferencia con el arrepentimiento es que cuando una persona se duele por haber realizado lo que sea, no se arrepiente únicamente por el mal que ha cosechado, sino que si tuviera la oportunidad de volver atrás y restituirlo y no volverlo a hacer, no lo haría. Es como poníamos de ejemplo el que le cogen robando y por ello le meten preso y se arrepiente, si sé, no voy a chorar, hombre. Pero es porque le han cogido preso. Si no lo hubieran cogido preso y se hubiera llenado los bolsos del dinero, estaría en Bali disfrutando y gozando y no se acordaría de que habría robado. Por ejemplo, ¿qué decíamos de qué constaba el arrepentimiento? De tres cosas. ¿Alguno recuerda algo? Cambio de mente, pensamiento, mentalidad, afectaba al intelecto. El arrepentimiento afecta al intelecto. Quiere decir que entiendes, que sabes que has hecho mal. No solo que sientes, sino que sabes que has hecho mal, porque la palabra de Dios te lo dice, te lo denuncia, y el Espíritu Santo te convence. No se olviden que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Nunca llegaríamos por nuestros propios medios a reconocernos pecadores. Jamás. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, Juan. Cambio de pensamiento también traía después cambio de sentimiento. Claro, al impactar nuestra mente y llenarnos de ese conocimiento por la luz de Dios, rápidamente decíamos, la mangué, qué mal, y me producía dolor. Y el tercer paso, de conducta. de conducta o de propósito. Y esto tenía dos vertientes, en pedir perdón a Dios y volvernos a Dios. O sea, no es solo una actitud negativa, y ahora me voy a explicar, como dice el apóstol, me parece que es a los tesalonicenses, de cómo os volvisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. O sea, que no es solo dejar de hacer lo malo, sino de construir una vida de pureza, de santidad y de dedicación. No sé, si alguien quiere añadir algo más, puede. Si no, dejamos el recordatorio. Porque esto, a diferencia de un culto, tiene como objetivo aprender. Al culto normalmente venimos, nos la gozamos, nos emocionamos, etc., pero no aprendemos mucho. Normalmente hay quien sí, hay quien aprende, pero normalmente no. Pero estos tiempos son buenos para adquirir conocimiento. Vale, ¿alguien sabe qué es eso? La doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. No lo pusimos, se me olvidó ponerlo en la anterior reunión, porque comenzábamos con un arrepentimiento. Estas doctrinas están contenidas dentro del cajón de la soteriología, porque hay diferentes cajones, ¿no? Aquí se encuentran metidas las doctrinas de la salvación, que una de ellas es la justificación. ¿Alguien sabe, aparte del cajón de la soteriología, qué otro cajón hay? Hay muchos, ¿eh? La escatología, por ejemplo. ¿Qué tendrá contenido el cajón de la escatología? Últimos tiempos. Últimos tiempos, los últimos acontecimientos, el rapto, el milenio, la segunda venida de Cristo, etc. Eso es. Esto, a ver, no se trata de ver quién sabe más, quién sabe menos. No es eso. Es intentar hacer la reunión interactiva. Y hoy es más fácil porque hay menos gente. ¿Sabéis cuál es el ideal de una clase? ¿Cuántos alumnos? Hombre, ese sería el super ideal. Pero el ideal, según los docentes, es 15. 15. De hecho, cualquier formación seria son 15. Más de 15 ya son muchos. ¿Por qué? ¿Por qué son muchos? Primero, porque el nivel puede estar muy desfasado entre ellos. Y segundo, porque no hay interacción.
hay mucha distancia. Aquí del último hay mucha distancia y el ideal es, y si puede ser en V, mejor, para que estén todos cercanos. Eso es. Simplemente decíamos que estas doctrinas que hemos empezado, que se me olvidó la vez pasada ponerlo, pertenecen, diríamos, al cajón donde están metidas las doctrinas de la salvación. Y lo que quería decir ahora, porque claro, ahora dices tú, ¿esto qué quiere decir esto? A ver, ¿habéis oído de algo acerca de este título? Teología sistemática. ¿Lo habéis oído? A ver, ¿a qué suena? Suena como dice el nombre, ¿eh? No es una cosa muy rara. Quiere decir que el nombre identifica lo que quiere decir. ¿Alguien sabe a qué se puede referir teología sistemática? Conocimiento de Dios. Sí, pero hay una palabra ahí. Un sistema, o sea, el conocimiento de Dios, pero en un sistema. En un sistema. Y mirad, también habréis oído teología bíblica. A ver, ¿y qué diferencia hay en teología bíblica y en teología sistemática? La teología bíblica es la que yo me encuentro en la Biblia y, por ejemplo, digo, ¿qué decía el apóstol Juan de Jesucristo? Y busco en la Biblia a ver lo que el apóstol Juan decía de Jesucristo. Voy a ver lo que decía el apóstol Pablo de la gracia, ¿vale? En fin, voy a ver lo que la Biblia en cada uno de sus libros me dice acerca de esto. Mientras que la sistemática, ¿qué hago yo? Empiezo a ver en toda la Biblia un tema. Busco a ver qué decía Ezequiel en el Antiguo Testamento acerca de esto, de renovar los corazones al pueblo de Israel. Veo lo que dice el apóstol Pablo acerca de la renovación del corazón. O sea, ¿qué diferencia hay entre la teología bíblica y la sistemática? Que en la sistemática, yo, que soy el que lo he preparado, he adecuado los textos para que digan esa serie de verdades. ¿Que es sano? Por supuesto, pero que la puedo liar yo también y puedo colocar textos que no corresponden. También. Por eso, siempre se avisa a los interesados a que tengan cuidado dónde beben, porque te pueden hacer un planteamiento de una doctrina con aparentemente mucha erudición y mucho conocimiento, y sin embargo están equivocados. Por eso la última palabra la tiene la Biblia, no la preparación que yo pueda hacer de una doctrina. Es que dice la Biblia acerca de eso. Porque a veces me apoyo en el Concilio de Trento, me apoyo en el Concilio de Nicea, me apoyo en los padres apostólicos, y resulta que no es la palabra de Dios. Que no estoy diciendo que todo eso sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo. Pero el ideal es qué dice la palabra de Dios. Vale, y dicho esto, habíamos puesto ese título de soteriología. Ay, qué gordine. No sé si a alguien os suena de haberlo visto en algún sitio. Pues este es el famoso Martín Lutero. Martín Lutero. Sí. ¿Qué? ¿Sabéis algo de Martín Lutero? Más que nuestra denominación, dice, más que de lo que sale en nuestra denominación evangélica. Más que eso salen todas. Primer protestante. Diríamos que es el padre del protestantismo. Es verdad que hay otros, como está un tal Zunglio de Suiza. Es precioso, ¿eh? Yo lo he estudiado, lo de la reforma en los diferentes lugares, también en España. Pero este es el principal, Lutero. Vamos a hablar de la justificación. Por eso menciono a Lutero primero. ¿Por qué menciono a Lutero? Pues mirad, ¿qué pone ahí? Lutero vivía atormentado por los temores del infierno. Vivía atormentado por los temores del infierno. No sé si alguno habéis visto la película, una de las últimas de Lutero. Yo no la he visto, pero traigo algún corte de ella. Era un monje agustino y nada, se daba latigazos, etc.
Y era, a ver, era una pasada. Pero claro, tenía una doctrina equivocada. Y nada, no acababa de encontrar el perdón, no se acababa de encontrar perdonado. No estaba tranquilo y tenía un gran temor al infierno. Bueno, este era Lutero. Podéis leer su historia, que es preciosa. Vale. Mirad un segundito, ¿eh? Es nada, son 2 minutos prácticamente. Gran pueblo de Jüterbog, ¿han metido las manos al fuego alguna vez? Hasta un dedo quemado por las flamas los atormentaría sin parar, ¿no es así? Imagínense todo su cuerpo en llamas, no por una simple noche, ni por una semana, por toda la eternidad. ¿Seremos salvados del fuego del infierno en el juicio final? PowerPoint también. Esta noche, su Papa, el vicario de Cristo, les envía un obsequio que los salvará de ese fuego. Una especial indulgencia concedida por la iglesia de San Pedro en Roma, donde los huesos de los apóstoles están pudriéndose, expuestos al viento y la lluvia, profanados por los animales. Recuerden las palabras de su Santo Padre que dice: coloquen una roca para San Pedro y colocarán la fundación para su salvación y felicidad en el cielo. ¿Cómo? Con esta indulgencia. ¿Cuándo? Esta noche, y solo esta noche, encuentren al Señor que está aquí. Aquí está su balsa. ¡Úsenla! Bueno, pues, y diréis, ¿y esto qué es? Ese era un famoso predicador de la Iglesia Católica que vendía indulgencias. Esas indulgencias es ese papelito firmado y sellado por el Papa que tú lo comprabas y lo comprabas por tu quinto abuelo, porque estaba en el purgatorio. Comprabas esa indulgencia y automáticamente se iba para el cielo. También ponían unas arcas de las haciendas y dice: nada más que cae la moneda en el arca, un alma vuela hacia el cielo. Y este representa uno de los más famosos predicadores de indulgencias de aquel entonces. Dinero. ¿Ya has visto las fatigas de la cara de la corrilla esa que salía ahí? Porque se ha muerto alguien y tiene esa angustia, pero no tiene dinerico para pagar. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Vale. Pues ahora vamos un poco más para allá. Ahí es la venta de indulgencias, lo que han anunciado. ¿Nombre de su fallecido? Nombre del fallecido. Para el dinero. Y que suba por las escaleras orando Padres Nuestros y demás, para que salga ese del purgatorio. Este es Lutero, todo esto lo vivió Lutero. Entonces, está viendo, se está dando cuenta de lo que es esto y no lo cuadra con la palabra. No le cuadra. Eso hacían, ¿eh? Es la época del oscurantismo.
Mira las fatigas ya, ¿no? Está mirando, está viendo. Esto es lo que le hace a Lutero rebelarse. Esto es lo que le hace a Lutero rebelarse. Porque claro, al Dios que se presenta es un Dios muy extraño. No es lo que a él le da paz. Y entonces es cuando él tiene una experiencia con Dios, aparte de iluminación, porque esto sería más largo, él da unas clases bíblicas, él se empieza a encontrar con textos de la Biblia que no le encajan con nada de lo que está viendo, y al final, pues lo famoso, que por eso nos llaman protestantes, clava 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Por eso nos llaman protestantes. A los evangélicos nos llaman protestantes por esa acción, porque protestó, y principalmente fueron las indulgencias lo que le llevaron a la angustia mayor. No puede ser que ese Dios, pues eso, mira lo que, según los padres católicos, fijaros lo que hacían, ¿no? Lutero hizo hincapié en 5 solas o solos que son particularmente relevantes para la justificación. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, a Dios solo la gloria y solo las Escrituras. Nada de eso practicaba la Iglesia Católica. Nada de eso. Porque eso que pone en el 5, solo Escritura, los padres católicos decían que era la Biblia y la tradición de la Iglesia. O sea, tú no podías sacar algo en la Biblia que contradijera la tradición de la Iglesia. Te excomulgaban, te declaraban hereje. Porque la Iglesia tenía un poder, sí, aunque suene fuerte, pero era superior a la Biblia. O sea, la guía mayor para ellos era la tradición de la Iglesia. Pero él, de lo que hizo apología, de lo que hizo defensa, es de lo que hemos enunciado ahí, esos 5 enunciados. Fe, Cristo únicamente, para su gloria, para la Escritura y por su bendita gracia. Amén. No se puede comprar nada. Amén. Ni con dinero, ni con comportamiento, ni con esfuerzos, con nada. Es solo tu gracia, como dice la alabanza. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque si no, yo no tendría ninguna posibilidad de ser salvo. Si no fuera por su gracia. Pero es su gracia. ¿Alguien lea lo que pone ahí, por favor? ¿Quién recuerda algo en el Nuevo Testamento con relación a contribuir a la obra que Jesús realizó en la cruz? Porque algunos decían que no era suficiente con su sacrificio. ¿Alguien recuerda algún episodio en el Nuevo Testamento de algún grupo? Santiago. No, pero eso lo vamos a aclarar después, porque es un punto importante, pero lo vamos a aclarar después. Porque está en el PowerPoint que tenemos aquí, vamos a tocar lo de Santiago. No, me refiero a un grupo de personas que decían que no era suficiente la cruz, que estaba muy bien la cruz, que era fenomenal, pero que no era suficiente. Los judaizantes, efectivamente, decían que tenías que guardar la ley, que tenías que circuncidarte, que tenías que guardar el sábado, que no tenías que comer según qué cosas. O sea, quiere esto decir que para ser salvo, aun cuando Cristo había muerto y resucitado, te tenías que hacer judío. O sea, tenías que judaizar.
Vosotros sabéis que en el Antiguo Testamento había lo que llamaban, ¿cómo? Los que no eran de la... Gentiles. Sí, que eran gentiles y se judaizaban, ¿cómo se llamaban? Prosélitos. Perfecto, eso es. O sea, quiere esto decir que se circuncidaban y guardaban la ley y esos perfectamente eran aceptados dentro del judaísmo. Bueno, pues lo que los judaizantes querían hacer precisamente era seguir manteniendo eso. Sí, Cristo sí, fenomenal, muy bien, pero hay que ayudarlo con todo esto. El apóstol Pablo tuvo una lucha encarnizada con los judaizantes, porque eso hubiera estropeado la obra de Dios. Si no se opone como se opuso Tipo Lobo, se hubieran apoderado del cristianismo y el cristianismo no hubiera sido el cristianismo, sino que hubiera sido otra rama del judaísmo, como eran los celotes, los esenios, los fariseos. Sería una rama más del judaísmo, pero el apóstol Pablo y Dios no lo permitieron. Ellos querían añadir algo, ¿Qué decía Lutero en su reforma? Solo su gracia, solo Jesús, para la gloria de Dios. ¿Lo inventó eso Lutero? No. Es lo que la Biblia dice. Lo que ocurre que la iglesia mayoritaria que había entonces lo había ocultado, lo había escondido. ¿Y qué es lo que había hecho? En la época que nos ocupa, aún no estaba edificada la iglesia esa, la Catedral de San Pedro, donde está el Vaticano. No estaba. Por eso dice el predicador de indulgencias, por eso decía, poner una piedra en la catedral esa, porque los huesos de los santos están para ahí desperdigados, para que estén bien guardadicos. Eso es. O sea, querían hacer una recaudación tipo ofrenda global de todo el mundo para construir esa catedral. Eso es lo que querían hacer. Y por eso, claro, les interesa motivarlos con todo, aun con esos PowerPoint que hemos visto, para que no fueran al infierno. Esto, lógicamente, así no podéis saber qué es, pero esta escena es una escenificación, valga la redundancia, de cuando el joven rico viene donde Jesús. ¿Alguien recuerda el episodio del joven rico? Que le dijo, dejan todo y sígueme, pero mira atrás y no. Dilo un poco más alto que te oigan. Que le dijo Jesús al joven rico que dejara todo y le siguiera, pero el joven rico no quiso dejar su riqueza. No quiso dejar su riqueza. Jesús invita al joven rico a que deje todo. Y es curioso porque a Zaqueo no le dice que deje todo. Es Zaqueo el que le dice, si alguien he ofendido en algo, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Es Zaqueo el que dice que le devuelve cuadruplicado. No le dice Jesús, devuelve todo, ¿no? Porque normalmente lo que Jesús hace y dice tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Zaqueo no necesitaba que Jesús le dijera, no, porque él le fluía y iba a repartir y iba a dar. A este no. A este no le fluía. Por eso le dice, deja todo lo que tienes y sígueme. Y es una manera de demostrar que él no estaba dispuesto. Pero antes de eso, antes de lo que ha dicho, ¿cómo te llamas? Daniel. Antes de lo que ha dicho Daniel, está cuando se va. Se va triste, porque ¿cómo hago? Si estoy montado en el dólar. No, decide no irse. Pero ¿alguien recuerda cómo viene el joven rico donde Jesús? ¿Con qué palabras? No hace falta que sean exactas, ¿eh?
¿Qué haré para heredar la vida ¿Qué eterna? haré para heredar la vida eterna? ¿Quién recuerda lo que dijo el joven rico? Lo ha dicho Samuel. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé si os habéis preguntado algunas veces, esto es un detalle, una aclaración. ¿Jesús era bueno? Algo. Algo bueno. ¿Y qué le dice Jesús cuando le llama bueno? Solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. ¿Qué pasa? ¿Jesús no es Dios? ¿Eh? No era bueno. Él dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? No digo que sea sencillo responder esto, ¿eh? Es porque venía con la mentalidad del antiguo pacto. No lo veía como Dios. No lo veía como Dios. Porque bien, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Antiguo Testamento es hacer para obtener. En el Nuevo Testamento es creer para recibir. Viene con la idea del Antiguo Testamento y no cree para nada que Jesús sea Dios. Por eso, si le llamas bueno, no creyendo que es Dios, estás incorrectamente actuando. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Y en otras palabras, tú no crees que yo sea Dios. Entonces, mal hecho por decir maestro bueno. Viene con la idea de la ley. Por eso, cuando le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, no le interesa, porque la ley no le va a pedir eso nunca. Porque la riqueza era como un signo de bendición de Dios. De hecho, miras a los grandes patriarcas, todos estaban ricos, todos, o sea, era un signo externo de la bendición de Dios. Por eso me quedo mejor con mi judaísmo, que estoy gozando. Es verdad que estoy insatisfecho, porque si viene para decir que bien haré para heredar la vida eterna, es que le pasaba como a Lutero. Le faltaba ese bocado. Sin embargo, Lutero lo encontró porque ansioso lo buscó y el joven rico no. En cuanto se tocaron el dinero, se echó para atrás. Y podía haber sido contado entre el grupo y podría estar en las historias que después nos llena la Biblia de emoción con ellas. Pero no, desaparece en el anonimato para no volver a aparecer. Vamos un poquito más allá. A ver, esto, como lo dije al principio, no es una predicación. Si alguien levanta la mano y dice, oye, ¿y esto? Si alguien quiere algún tipo de aclaración más, porque esto es un discipulado. Quiere esto decir que no vamos a tocar ninguna doctrina en profundidad. ¿Por qué? Primero, porque si lo hiciéramos, en 2 o 3 reuniones aquí nos veíamos con 14 o 15. Porque para estudiar un poco más en profundidad cuesta y hay que trabajar. O sea, no es solamente... Es un discipulado que se os da unas nociones básicas de las doctrinas. ¿Alguien reconoce qué puede representar ese mueble? El arca de la alianza, la presencia de Dios, eso es. ¿De qué madera estaba hecha? Gracia. Cubierta de oro. Era madera de acacia recubierta de oro. Menos el propiciatorio. El propiciatorio es la parte de arriba. No, esto no es. La parte de arriba era, quien lo pillara, era de oro macizo. La parte de arriba era de oro macizo, chavales. Que lo pillara. Esa parte. Eso era oro macizo. Lo demás era madera de acacia
y todo eso es de oro. Y esos, ¿sabéis qué simbolizan esas figuras? Querubines. Querubines. Este detalle es precioso. Son querubines. Mirad. No sé si se ve, sí, se ve como algo volando para ahí con espadas, ¿no? Según la Biblia, cuando el hombre y la mujer comen del fruto prohibido, los expulsan del huerto. ¿Y qué pone el Señor a la entrada del huerto? Con espadas de fuego. ¿Vale? O sea, acabamos de ver los querubines encima de... Eso se llama propiciatorio, ¿eh? La tabla esa se llama propiciatorio. Los vemos ahí y también los vemos aquí. O sea, como han pecado, los querubines están ahí con la espada para que ya no entren ahí por haber pecado. ¿Qué os sugiere la espada? La palabra, la Biblia, la ley de Dios. Y aquí están los querubines. De alguna manera son los custodios de esa palabra, los guardianes de los mandamientos de Dios. O sea que los querubines están encima del propiciatorio con ojos inquisidores. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año? Entraba al lugar santísimo con un tazón de sangre y la vertía aquí, en el propiciatorio. Aquí estaban los querubines, se vertía la sangre encima del propiciatorio y los querubines, tipológicamente, ya no veían el propiciatorio. ¿Qué veían? La sangre encima del propiciatorio. Y la sangre, entre comillas, aplacaba la ira de Dios. Digo entre comillas, ¿eh? ¿Habéis oído un texto que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, no pequéis? Efectivamente, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este texto, mal entendido, puede ser usado por los universalistas, los que creen que todo el mundo va a ser salvo. Pero mirad lo que quiere decir el texto. Imagínate que te dice, los que tenéis niños, ¿cuál es el videojuego actual ahora que hay? Roblox. No, la máquina. La Play 5. Cuando el Saúl era pequeño era la Nintendo esa, de Mario Bros. Tin, 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 en 2D. Pues imagínate que le dice el niño a la mamá: mamá, dile al papá que me compre la Play 5 ahora para el cumpleaños. Puede ser, ¿no? Que lo diga. Y dice la mamá: no, que resulta que le ha venido el seguro y se le ha roto la bomba del gasoil. Ay, ahora. Dios. Ay, Dios. El seguro y la bomba del gasoil. Así que ahora déjalo para los reyes, si Dios quiere. Y si supiera la palabra, le diría a la gitanica: niño, no es un momento propicio. O sea, que alguien tenga un momento propicio quiere decir que es el momento idóneo para que vayas a pedirle, los que queréis pedir a la niña, los que necesitáis dinero, pedir un préstamo, etcétera, ¿no? O sea, momento propicio, ¿vale? Hay momentos que no son propicios, como yo, Angelico, yo tengo un momento que no estoy propicio para nada, otros sí, pues eso es, pero qué gloria. Jesús ha puesto a Dios siempre propicio, las 24 horas del día.
que ha hecho Jesús, poner a Dios propicio, que en cualquier momento, por eso dice la Biblia, acudamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Fijaros que dice oportuno socorro, no dice socorro para ser sano, socorro porque necesito una novia, socorro porque necesito dinero, socorro... ¡No! El oportuno, porque cada etapa de la vida tiene una serie de necesidades, pues en cada etapa de la vida tienes un trono de la gracia para el oportuno socorro, porque Dios te es propicio. Amén. Eso es lo que hace el Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Fijaros qué texto. Estamos hablando de justificación. Mirad lo que dice Proverbios 17:15. ¿Alguien lo lea, por favor? ¿Alguien lo lea? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Fijaros lo que dice. El que justifica al impío, o sea, el que le declara inocente, limpio, y el que condena al justo, ambos son abominación. No se puede decir a una persona que es injusta que es justo, y no se puede decir a un justo que es injusto. ¿Es difícil de entender eso o es fácil? ¿Sí? Pero ahora tenemos un problema. ¿A quién justifica Dios? No sé, ahí he puesto yo de entrada, pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena, porque la Biblia dice que el que justifica al impío es abominación. Y yo te digo por mi experiencia que Dios no justifica a los buenos, porque si no, no me hubiera justificado a mí, porque yo no soy bueno. Y el Samuel tampoco. Ahí nos encontramos con un pequeño problema, ¿vale? Como está escrito, eso de ti, no de tu vecino ni de tu cuñado, de ti. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ese gitanico que crees tú que es un bendito? No lo es tanto. No. Porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Vale. ¿Cuál es la solución entonces? Que alguien lo lea, por favor. Pero otro que no sea el Daniel, leerlo a uno de vosotros, que es que si no leéis, le hacéis leer a él. La solución, la imputación. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Romanos 5:1. Dice que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. O sea, la imputación. ¿Qué es la imputación? Daniel, por favor, ponte aquí, si eres tan amable. Es tan sencillo como esto. Ponte mirando para allá. Esto es la imputación. Esto es. ¿No? Es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Nos ha dado su justicia. Su justicia nos la ha dado a nosotros. Ay, Padre, ¿cómo hacen para darme la justicia a mí? ¿Cómo hacen? Gracias. Un aplauso para el Jesús. Decíamos que para que su veredicto no sea injusto, porque hemos dicho, el que dice del impío que es justo, es abominación. Él no puede decir que yo soy justo, porque es abominación. Contradice lo que él se dice, no puede ser. Pero ¿cómo lo arreglamos esto? Con la imputación. Amén. La justificación es lo que hace que tengamos paz para con Dios por medio de
O sea, la clave de la justificación es Jesús. ¿Pero por qué? Porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. O sea, Jesús en la cruz cargó con el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Porque ninguno de nosotros habíamos nacido, por viejos que seamos. Pues ya había cargado Jesús tus pecados en la cruz del Calvario. Y ahora algo que, visto así, es muy fuerte. Así, Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como impío, cuando está en la cruz, que quita la mirada de él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y trata al impío como merecería Jesús. ¡Qué fuerte! Esa es la justificación. La justificación es una obra fantástica, gloriosa, que deberíamos de estudiarla cada uno de nosotros, que deberíamos dedicar tiempo a beberla. Por eso, cuando alguien dice que hay que hacer, que hay que obrar, que hay que contribuir a la salvación con algo nuestro, está haciendo algo muy grave, porque lo que Dios ha hecho es tan grande, tan sublime, tan milagroso, todos los calificativos se quedan pequeños, que el hecho de que alguien crea que tiene que añadirle algo, está cayendo, es que no sé qué palabra decir, en una herejía, en un anatema, Lo que Dios ha hecho es todo suficiente, no necesitamos absolutamente nada más. Él nos ha justificado. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No había posibilidad de justificarse con Dios de ninguna de las maneras. Únicamente es por Cristo. Y usted dirá, pero Dios mío, pero ¿y los del Antiguo Testamento? Moisés, Abraham, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Azías, todos esos no son salvos ninguno. Nosotros somos salvos porque Cristo murió hace 2000 años por nosotros. Por una muerte retrospectiva, nosotros somos salvos. Los del Antiguo Testamento son salvos por una muerte en perspectiva. Aún no había muerto, pero cuando sacrificaban un cordero estaban tipificando lo que Cristo iba a hacer después. Cristo está en el medio de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Jesús reconcilia con el Padre a los del Antiguo Testamento en su muerte en la cruz y a los del Nuevo Testamento con su muerte en la cruz. Amén. Amén. Es Jesús el que nos justifica. Amén. Kevin, lo que decías de Santiago. Dice Santiago, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y hay una pregunta ahí. ¿Será que los reformadores, Lutero y demás, hace 500 años, y los evangélicos desde entonces, no se percataron de este verso? ¿Será que van en contra de la Biblia? ¿En contra de las enseñanzas explícitas de la Biblia? Porque ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice Santiago, y pone como ejemplo a Abraham. Y dice, ¿no ves que Abraham ofreció a su hijo? Que yo, pero ofreció a su hijo, actuó en consecuencia. O sea, tuvo obras. Creo que lo tengo en la... hay que leer los textos en su contexto. Nota. Pablo argumenta con personas que piensan
que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Mientras que Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe meramente de palabras sin practicar nada. Esa es la diferencia. No quiere decir que estos hacían muchas obras y eran fenómenos. No. Esas personas que está trabajando Santiago con ellos era todo lo contrario. No hacían nada. Creían de una manera como aquellas filosofías gnosticistas que había en aquel tiempo, creían como en una divinidad que se emanaba, yo qué sé. Pero en su vida no había nada. O sea, esa experiencia que decían haber tenido no les había cambiado para nada. Seguían igual. No había producido en ellos ningún cambio. Y claro, obviamente, imagínate a alguien decir que ha tenido una experiencia como la del apóstol Pablo camino a Emaús, que se cayó de la bici, de la moto, de donde fuera, se cayó y tuvo aquella experiencia con Dios tan tremenda, y que luego le ves por ahí, por los bares, fumando, echando la partida, bebiéndose unos chiquitos, todo tal. No, si es que a mí el Señor, tremendo, de verdad, se ha manifestado en mi vida, muy poderosamente. Y tú te le quedas mirando y dices, ya, pues de poco te ha servido, macho. Eso es lo que les pasaba a los de Santiago. Por eso el apóstol tiene que decir, ¿cómo me muestras tu fe? ¿Con elucubraciones? ¿Con retahílas? ¿Cómo me la demuestras? Yo no te voy a decir nada. Le dice Santiago, yo te voy a mostrar mi comportamiento. ¿Vosotros creéis que un perro ladra para ser más perro? ¿Por qué ladra? Porque es un perro. Lo raro sería que vieras un perro que dijera miau, miau. Mosquéate, porque hay perros que se poseen. Y hablan en lenguas, en este caso de gato. No sé si estamos relajados y podemos decir algo. ¿Alguien puede tener alguna opinión al respecto? De los que, no, seguro que os habéis encontrado alguna vez con alguno que, tiene unas experiencias por la noche con el Señor tremendas, ¿no? Y luego resulta que le ves tú que, en fin, ¿no? No puede ser. El que ha experimentado, dice la Biblia, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no practica el pecado? Muy sencillo, porque no puedes. No es que no puedas pecar, sí puedes pecar, de hecho yo peco. No, Alma, me mata el responsable. Pero peco poco, ¿eh? Pero cuando hago algo que no debo hacer, válgame el Señor bendito hermoso, los nervios me comen, no me para la camisa en el cuerpo, ¿cómo hago? Mira esto, que mala sombra tengo, siempre soy igual y no cambio, ¿eh? Y a buscar a Dios y a pedir perdón a Dios, porque ya no puedo vivir en pecado. Pero el que camina a veces se cae, el que cree a veces duda, es normal. Eso tampoco tienes que echarte las manos a la cabeza, ¿qué va? Ni mucho menos. Todos tropezamos, todos caemos, pero venimos a los pies del Señor para que Él nos limpie. Amén. Y fijaros, dice la Biblia, dice el apóstol Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano? 7. No, 499 veces que peque contra ti. Eso le pide Jesús a Pedro. Pues no te digo lo que puede hacer Dios con nosotros, la misericordia y la gracia de Dios. O sea, ¿qué nos quieres decir? Que como justificados tenemos que vivir como justificados. Amén. Quiere decir, hemos nacido de nuevo, nos hemos arrepentido y tenemos un comportamiento perfecto. No, esto es un hospital.
Si andas tan perfecto, ojo, que a Enoc se lo llevó el Señor. Quiere decir que aquí estamos peleando todavía con nuestras debilidades. Sí. Pero esas debilidades no nos dejan de estar justificados porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Amén. Así que cuando el demonio quiera acusarte y decirte, no vales 3 pesetas, te vas al infierno. No, Satanás. Jesús ocupó mi lugar. Y poquito a poco me vas a ayudar, Espíritu Santo, y voy a acabar siendo un santo. Que dé envidia. Ahora de momento no, Señor. Pero voy a acabar con ese objetivo. Nada más que metal, nada más que anhelo, deseo, proyectos de vida, de dedicación, de crecimiento. De eso se trata. Como he sido justificado, quiero responder con una vida de santo y de consagrado para Dios. Este es el texto que decíamos antes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fijaros en el texto, vamos a verlo. Ahora todos juntos vamos a verlo, a ver cómo fluiría ese texto más acorde. A ver si esta pudiera ser algo que fuera más acorde. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el misericordioso. Parece que va más con el texto, ¿no? Porque está hablando de que si pecamos, pues es misericordioso. Pero no puede ir ahí misericordioso. Porque entonces sería la justificación por la que él abogaba basada en no puede, qué débil es, pobrecito. No, a Jesucristo el justo, el que fue capaz de en un cuerpo de hombre vivir justamente. Cumplió toda la ley de Dios. Y esto es mucho más profundo que decir cumplió. Es como que llenó toda la capacidad del corazón de Dios de la justicia con su comportamiento. De tal manera la cumplió que con su justicia, como hecho con el Daniel, Jesús nos pone su chaqueta. Y ahora, cuando aboga Jesús por ti que has pecado, no le dice, pobrecito, no, le dice, Padre, corona de espinas, por él yo pagué, todo saldado. Es la justicia de Dios lo que hace que Jesús, hace que Dios te vea con el filtro de Jesús. Y aunque esto te va a fundir los plomos, pero Jesús ha hecho que Dios te vea completo y perfecto. ¿Cómo? Por su poder, su amor, su gracia y su justicia. Estás plenamente justificado. Si quieres, bájate de este barco, enrédate en el mundo y pierde esto. Yo por lo menos no pienso. Pero que es que soy muy debilín, como dicen los asturianos. Y caigo, me guaje de vez en cuando. Es que me crié en Mieres de pequeño. Pues sí, así voy a estar aquí. ¿Dónde voy a ir ya con 56 años que tengo? Aquí. A veces con fatigas, a veces con dolor, a veces sin fuerzas, a veces con lache. Mira, cuando yo llevaba a los jóvenes hace muchos años, había un grupo de jóvenes que se despistaron, pero un grupo de más. Y en fin, sin más. Pero venían al culto y los domingos no venían al culto. Sí, pero se sentaban los últimos, allí en Doctor Jiménez Díaz. Y cuando venía el pacto, o bien se salían o no se acercaban al pacto, porque estaban haciendo cosas regular. Entonces,
no venían y tuvieron un tiempo muy malo, pero no dejaban de venir, no dejaban por... Pero dices tú, ¿eran religiosos? No, no podían irse del todo, tenían que estar un poco entre lerengues. Pues a poco, Dios tuvo una experiencia con uno. Literalmente, Dios tuvo una experiencia con otro, Dios tuvo una experiencia con otro y todos se llenaron de Dios otra vez. Eso es, porque hemos sido justificados. Lucha por tu justificación. Ay, Padre, pero no has dicho que es gratis, sí. Pero tú haz lo que tienes que hacer, que dice la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, y hasta aquí la exposición del Padre.